¿Has sentido alguna vez el peso del silencio cuando una promesa se quiebra en tus manos como cristal viejo? Esa sensación que se aloja en el pecho, justo donde las costillas se encuentran, como un nudo que se aprieta cada vez que respiras. Hay ecos que resuenan en el alma mucho después de que las voces se han apagado, susurros que cargan el peso de todo lo que pudo ser y nunca fue. Esta es la historia de Samuel, un joven que llevaba en su pecho una promesa tan grande como el cielo de Iowa, y de Elena, la mujer que la ayudó a cumplirse cuando ya parecía imposible. Es también la historia de Maggie, una madre que aprendió que el amor verdadero puede manifestarse de las maneras más inesperadas, incluso cuando el corazón ya se ha resignado a la pérdida. Si esa sensación te tocó el corazón, si reconoces en ella algo que has guardado en los rincones más silenciosos de tu alma, sigue conmigo en esta historia que nos habla de amor en tiempos imposibles. Dale me gusta si resona en ti como una melodía olvidada que de repente vuelve a tu memoria, y coméntame abajo qué eco despierta en tu corazón esta primera confesión, porque todas tenemos promesas que guardamos como tesoros secretos, ¿verdad? La lluvia golpeaba contra los cristales empañados de aquella pequeña casa en Iowa con la persistencia de quien sabe que tiene algo importante que decir. Cada gota dibujaba caminos irregulares sobre el vidrio, como lágrimas que se niegan a caer en línea recta. Maggie Whittaker pasaba sus dedos arrugados por la fotografía de su hijo Samuel. Esa imagen que había tocado tantas veces, que ya conocía de memoria cada pliegue del papel, cada sombra que dibujaba su sonrisa. 19 años recién cumplidos, ojos claros como el agua de primavera después de la tormenta, sonrisa tímida que heredó de su padre y que llevaba esa dulzura particular de quienes no han conocido la crueldad del mundo. «Volveré, mamá», había susurrado antes de partir hacia Europa, sus manos juveniles tomándolas de ella con una firmeza que intentaba ocultar el temblor de la incertidumbre. «Y cuando regrese, te daré el nieto que tanto has soñado. Te lo prometo por el alma de papá». Sus palabras aún flotaban en el aire tibio de esa cocina, donde el tiempo parecía haberse detenido desde el día en que el tren se lo llevó hacia la guerra, llevándose con él la luz que iluminaba cada rincón de esa casa, que ahora parecía demasiado grande para una sola mujer. Maggie había contado los días desde entonces como quien cuenta las cuentas de un rosario gastado por las oraciones repetidas. 342 días exactos desde que vio por última vez esa sonrisa que ahora solo existía en marcos de plata y en los sueños que la visitaban en las madrugadas frías. Se levantaba cada amanecer con la esperanza clavada en el pecho como una astilla dorada, preparaba café para dos, aunque sabía que solo ella lo bebería, y se sentaba junto a la ventana a esperar noticias que nunca llegaban en la forma que su corazón deseaba. Samuel había crecido entre las faldas floridas de su madre y los recuerdos de un padre que murió en las trincheras embarradas de Francia durante la Gran Guerra, cuando las promesas de gloria se ahogaron en el lodo y la sangre de una generación entera. Era un muchacho puro, con esa inocencia que solo conservan quienes han sido protegidos del mundo por manos amorosas que tejen alrededor de ellos capullos de ternura y cuidado. Maggie había construido para él un universo donde la bondad era la norma y la crueldad una excepción lejana que solo existía en los cuentos que se contaban para enseñar lecciones. Cuando llegó la carta de convocatoria, con ese sello oficial que parecía llevar grabado el peso de todas las madres que habían llorado antes que ella, Maggie sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies como una casa construida sobre arena. Había rezado cada noche para que esa carta nunca llegara.
Había encendido velas en la iglesia del pueblo hasta que el párroco empezó a preocuparse. Por su obsesión, había hecho promesas al cielo que incluían sacrificios que una mujer de su edad no debería tener que considerar. Pero la guerra tiene sus propios planes y raramente coinciden con los sueños que guardamos en cajones de madera junto a las cartas perfumadas, las fotografías descoloridas y los mechones de cabello que cortamos cuando nuestros hijos eran pequeños y creíamos que podrían permanecer así para siempre. La guerra llega con sus botas sucias para pisotear los jardines más cuidados, para arrancar de cuajo las flores que hemos regado con lágrimas de alegría y plantado con esperanzas de futuros dorados. La noche antes de la partida, madre e hijo se sentaron en el porche donde tantas tardes habían compartido historias y sueños. El aire olía a madre selva y a esa nostalgia particular que precede a las despedidas definitivas. Samuel, con sus manos grandes que aún conservaban la suavidad de quien no ha conocido el trabajo duro, tomó las de su madre y le habló con una seriedad que ella nunca le había conocido. «Mamá, necesito que me escuches con atención», dijo, su voz quebrándose ligeramente en las palabras más importantes. «Sé que tienes miedo. Yo también lo tengo. Pero hay algo que necesito prometerte, algo que me ayudará a ser valiente cuando las cosas se pongan difíciles». Maggie lo miró con esos ojos que habían visto crecer cada centímetro de su cuerpo, cada expresión de su rostro, cada sueño que había acariciado en voz alta durante las cenas silenciosas de los domingos. «Voy a volver, mamá. No importa lo que pase allá, no importa lo difícil que se vuelva todo. Voy a volver porque tengo una misión que cumplir aquí contigo». Se detuvo, respiró profundo y continuó con una determinación que la sorprendió. «Cuando regrese, voy a casarme con una buena mujer. Vamos a vivir cerca de ti y te voy a dar el nieto que tanto has soñado. Vas a ser abuela, mamá, y vas a ser la mejor abuela que haya existido jamás». Maggie sintió que el corazón se le partía y se le reparaba al mismo tiempo. Era la promesa que siempre había esperado escuchar, pero envuelta en la despedida que más había temido vivir. «Samuel, hijo mío», murmuró, sus dedos acariciando el rostro que había besado cada noche durante 19 años. «No tienes que prometerme nada. Solo prométeme que cuidarás de ti mismo, que no serás un héroe innecesario, que volverás en una pieza para que puedas seguir siendo tu madre». Pero Samuel ya había plantado esa semilla en su propio corazón, y durante los meses que siguieron, mientras cruzaba el océano en barcos que olían a aceite y a miedo, mientras entrenaba en campos que parecían cicatrices abiertas en la tierra, mientras escribía cartas que intentaban sonar valientes, pero que temblaban entre sus dedos como hojas en otoño, esa promesa se convirtió en su ancla, en la razón que lo mantenía cuerdo cuando el mundo a su alrededor perdía toda coherencia. Al otro lado del océano, en un hospital de campaña instalado entre las colinas verdes de Francia, que ahora estaban salpicadas de cráteres como marcas de viruela, en un rostro que antes fue hermoso, Helena Parker sostenía entre sus manos expertas la vida de hombres rotos como muñecos de trapo, abandonados por niños que ya no saben jugar. Enfermera por vocación y por necesidad, había cruzado el Atlántico con la cabeza llena de ideas románticas sobre salvar vidas y servir a la patria. Pero la realidad de la guerra había sido un puño cerrado que la golpeó hasta dejarla sin aliento. Había visto morir a tantos jóvenes que ya había perdido la cuenta de sus nombres, aunque sus rostros se quedaron grabados en su memoria como fotografías que no se pueden quemar. Al principio lloraba por cada uno,
Después lloraba solo por algunos. Al final había aprendido a construir muros alrededor de su corazón, muros tan altos y gruesos que pensó que nada podría atravesarlos jamás. Sus ojos verdes, que antes brillaban con la luz de quien cree en los finales felices y en que el amor siempre triunfa, ahora reflejaban la opacidad de quien conoce demasiado bien el sabor amargo de las despedidas sin retorno. Elena había crecido en Boston, en una familia de médicos donde la medicina era una religión y salvar vidas un acto de fe cotidiano. Su padre, el doctor Michael Parker, le había enseñado que cada vida humana era un universo completo, lleno de historias por contar y sueños por cumplir. Su madre, una enfermera retirada que había conocido a su padre en un hospital durante la epidemia de gripe de 1918, le había mostrado que el cuidado verdadero viene del corazón, no solo de las manos expertas y los conocimientos técnicos. Cuando se ofreció como voluntaria para servir en Europa, sus padres intentaron disuadirla con argumentos racionales. Era demasiado joven, demasiado sensible, demasiado inexperta para la brutalidad de un hospital de guerra. Pero Elena tenía esa determinación silenciosa de las mujeres que saben exactamente lo que quieren hacer con sus vidas, esa certeza que viene de haber encontrado un propósito que trasciende el miedo y la comodidad. Los primeros meses fueron un infierno de aprendizaje acelerado. Aprendió a dormir de pie, a comer sin sentir sabor, a limpiar heridas que parecían mapas de países devastados dibujados en carne humana. Aprendió que el dolor tiene diferentes colores y texturas, que la muerte llega de maneras que nunca aparecen en los manuales médicos y que a veces la mayor medicina que puede ofrecer es simplemente quedarse junto a alguien mientras se despide de un mundo que ya no lo necesita. Había aprendido también que el silencio puede ser más elocuente que cualquier palabra de consuelo, que hay heridas que solo sanan cuando alguien las mira sin juzgar. La noche que Samuel Whitaker llegó al hospital, Elena sintió algo diferente. No era solo otro soldado herido. Había en él una fragilidad que trascendía las heridas de metralla que decoraban su pecho como constelaciones dolorosas. Sus ojos, aunque nublados por el dolor, conservaban esa claridad acuosa que solo tienen quienes han sido amados profundamente. Y cuando murmuró su primera palabra consciente, no fue una maldición contra la guerra, sino el nombre de su madre, pronunciado con esa reverencia sagrada de los hijos que han conocido el amor incondicional. Maggie, susurró, y en esa sola palabra, Elena escuchó décadas de ternura, domingos de desayunos compartidos, noches de cuentos antes de dormir, y esa clase de amor que moldea a un ser humano desde sus cimientos más profundos. Mientras limpiaba sus heridas con manos expertas que habían aprendido a ser delicadas incluso en medio del caos, Elena escuchó fragmentos de la vida de Samuel que brotaban de sus labios como agua de un manantial que finalmente encuentra una grieta en la roca. Le habló de la casa pequeña con cortinas de encaje, del jardín donde su madre cultivaba rosas que olían a promesas cumplidas, de las tardes de verano cuando se sentaban en el porche a contar estrellas mientras ella le contaba historias de su padre muerto. «Ella me espera», murmuró Samuel con voz quebrada, aferrándose a la mano de Elena como quien se aferra a una cuerda en medio de un abismo. Le prometí que volvería y le daría un nieto. Es su único sueño, ¿sabes? Desde que papá murió en Francia, yo soy todo lo que le queda. Y ella ha soñado tanto tiempo con tener un bebé que llamar suyo otra vez. Sus palabras flotaron en el aire espeso del hospital, como mariposas nocturnas buscando la luz en medio de la oscuridad. Elena había escuchado tantas últimas confesiones,
tantos arrepentimientos y deseos incumplidos, que había aprendido a construir muros alrededor de su corazón para protegerse del dolor constante de ver morir sueños junto con los hombres que los soñaban. Pero algo en la voz de Samuel traspasó todas sus defensas como una flecha dirigida directamente al centro de su alma. Quizás fue la pureza con que hablaba de su madre, esa devoción filial que parecía pertenecer a un mundo anterior a la guerra, más inocente y lleno de posibilidades. O tal vez fue la tragedia evidente de ver cómo la muerte se acercaba sigilosamente a arrebatar no solo una vida joven, sino también los sueños más pequeños y hermosos que una madre había guardado en su corazón como tesoros secretos. Durante 3 días y 3 noches, Elena cuidó de Samuel con una dedicación que la sorprendía a ella misma. Se quedaba junto a su cama durante las horas libres, cuando debería estar descansando para enfrentar el siguiente turno de horror y sangre. Le hablaba de cosas cotidianas mientras cambiaba sus vendajes, del color del cielo al amanecer, cuando las primeras luces doradas se filtraban entre las nubes, del aroma del café recién hecho que flotaba desde la tienda de los cocineros, del sonido de la lluvia sobre los techos de zinc que la transportaba a su infancia en Boston. Samuel la escuchaba con los ojos cerrados, sonriendo levemente, como si las palabras de Elena fueran el único medicamento que realmente calmaba el dolor que se había instalado no solo en su cuerpo herido, sino en los rincones más profundos de su espíritu. Le contó de su vida antes de la guerra, las mañanas ayudando a su madre en el jardín, las tardes reparando la cerca del patio trasero, los domingos en la iglesia donde ella se sentaba en primera fila y lo miraba cantar en el coro con esos ojos que brillaban de orgullo maternal. «Nunca he estado con una mujer», confesó la segunda noche, cuando el dolor se volvió más intenso y ambos sabían que las horas estaban contadas como perlas en un collar que se va rompiendo. Mamá siempre decía que debía esperar a encontrar a la correcta, a la que me amaría como ella me ha amado. Decía que cuando llegara el momento, lo sabría en mi corazón. Sus mejillas se ruborizaron con esa inocencia que la guerra aún no había logrado robarle completamente. Elena sintió que algo se movía en su pecho, algo que había creído muerto después de meses de ver tanta destrucción. No era exactamente amor lo que sentía por Samuel, al menos no el amor de los cuentos de hadas que había leído cuando era niña y creía que el mundo era un lugar donde los finales felices eran la norma y no la excepción. Era algo más profundo y más doloroso. La comprensión de que a veces la vida nos pide actos de misericordia que trascienden toda lógica, toda convención social, toda expectativa de lo que está bien o mal. La tercera noche, cuando el dolor se volvió insoportable y los médicos habían agotado todas las opciones, excepto mantenerlo cómodo hasta el final, Samuel tomó la mano de Elena con una fuerza que no parecía posible en alguien tan cerca de la muerte. Sus ojos, vidriosos por la morfina, pero aún brillantes con una determinación férrea, la miraron con una intensidad que la estremeció hasta los huesos. Elena, murmuró su nombre como una oración, como si pronunciarlo fuera un acto sagrado. Sé que esto va a sonar extraño, y sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero no quiero morir sin haber conocido el amor de una mujer. No quiero irme de este mundo sin haber tocado algo hermoso, sin haber sido parte de algo que trascienda toda esta muerte y destrucción. Sus palabras flotaron entre ellos como una confesión susurrada en un confesionario, cargadas con el peso de una vida entera de inocencia que estaba a punto de extinguirse para siempre. Elena sintió que el mundo se detenía a su alrededor, que incluso los sonidos constantes del hospital, los gemidos de dolor, el ir y venir de las enfermeras, el murmullo de los médicos consultando sobre casos perdidos,
Se desvanecían hasta convertirse en un silencio que envolvía ese momento como una burbuja de cristal. «No te estoy pidiendo que me ames», continuó Samuel, su voz quebrándose en las palabras más importantes. «Sé que es imposible. Apenas nos conocemos. Pero si pudieras ayudarme a cumplir mi promesa de alguna manera, mi madre necesita saber que su hijo no murió completamente solo, que encontró algo hermoso antes del final». Elena cerró los ojos y sintió que todas las reglas que había aprendido sobre lo correcto y lo incorrecto se desmoronaban como castillos de arena tocados por una ola inevitable. No era una decisión racional la que estaba a punto de tomar. Era un acto de gracia pura, una forma de hacer justicia en un mundo que parecía haber olvidado completamente el significado de esa palabra. Sin palabras, sin promesas de futuro que ambos sabían que era imposible, sin más testigos que las estrellas que brillaban tímidamente a través de las aberturas de la lona del hospital, Elena se entregó a Samuel en el silencio de esa noche que olía a yodo, a desesperanza y extrañamente a esperanza. Fue un acto de amor en su forma más pura, desinteresado, sacrificial, nacido no del deseo físico, sino del reconocimiento de la humanidad compartida en medio del horror más absoluto. Samuel murió en sus brazos cuando las primeras luces del alba se filtraban entre las lonas del hospital como dedos dorados que tocaban suavemente un mundo demasiado cansado para la belleza. Su último suspiro fue el nombre de su madre, susurrado con una sonrisa que Elena nunca olvidaría. La sonrisa de un hombre que había encontrado paz en medio de la guerra, que había tocado algo hermoso antes de partir de un mundo que parecía haber perdido toda belleza. Su última sonrisa fue un agradecimiento silencioso hacia la mujer que había hecho posible su único acto de amor verdadero en este mundo, que había transformado su muerte solitaria en algo que tenía sentido, propósito, dignidad. Elena cerró suavemente sus párpados, besó su frente como una bendición, y se quedó allí sentada durante horas, sosteniendo sus manos que ya comenzaban a enfriarse mientras procesaba lo que había sucedido entre ellos. Elena pensó que esa historia había terminado con la muerte de Samuel, que ese momento de gracia compartida quedaría guardado para siempre en los rincones más secretos de su memoria como un tesoro que nadie más podría entender. Guardó sus pertenencias personales en una bolsa de lona que olía a tierra húmeda y a juventud interrumpida. Una fotografía de Maggie sonriendo junto a las rosas de su jardín. Algunas cartas escritas con letra temblorosa que hablaban de promesas y sueños. Una medalla de San Cristóbal que su madre le había dado para protegerlo en 1900. El viaje. Escribió la carta oficial para Maggie Whittaker, siguiendo el protocolo militar, palabras frías y formales que no lograrían jamás capturar la dulzura con que Samuel había hablado de ella, la devoción que brillaba en sus ojos cada vez que mencionaba su nombre. Señora Whittaker, tengo el honor de informarle que su hijo Samuel sirvió a su país con distinción y murió heroicamente en defensa de la libertad. Las palabras se veían tan pequeñas en el papel, tan inadecuadas para describir la pérdida de un universo entero de amor y esperanza. Y siguió curando heridos como si nada hubiera cambiado, como si su corazón no llevara grabada la huella de esas 3 noches que habían transformado para siempre su comprensión del amor y el sacrificio. Días que se convertían en semanas, semanas que se derretían en meses, mientras sus manos expertas seguían sanando cuerpos rotos y sus ojos seguían viendo morir sueños junto con los hombres que los soñaban. Pero la vida tiene formas misteriosas de recordarnos que cada acto de amor, por pequeño que parezca, deja huellas que trascienden la muerte y se extienden hacia un futuro que no podemos imaginar. 2 meses después de la muerte de Samuel,
cuando los primeros fríos del otoño comenzaron a filtrarse entre las lonas del hospital como susurros de un invierno que se acercaba, Elena descubrió que llevaba dentro de sí el milagro que Samuel tanto había deseado para su madre. Un bebé. El nieto que Samuel había prometido a Maggie nacería, después de todo, aunque de una manera que ninguno de ellos hubiera podido imaginar jamás. Al principio, Elena sintió una mezcla de terror y asombro que la mantenía despierta. Durante las noches frías, tocándose el vientre que aún no mostraba señales del milagro que crecía en su interior. ¿Cómo explicaría algo así? ¿Cómo podría justificar lo injustificable? Dar sentido a lo que había nacido del amor más puro, pero en circunstancias que el mundo nunca entendería. Durante los meses que siguieron, mientras su vientre crecía lentamente como una promesa que se cumple en secreto, Elena luchó entre el dolor de la pérdida y una alegría inexplicable que la sorprendía cada mañana cuando despertaba y recordaba que llevaba dentro de sí un pedacito de Samuel, una continuación de esa bondad que la guerra había intentado destruir. Se preguntaba constantemente si Samuel hubiera estado feliz de saber que su último acto de amor había dado fruto, si habría visto en ese bebé la respuesta a las oraciones que había susurrado en sus últimas horas. Por las noches, cuando el hospital se sumía en ese silencio relativo que solo llega en las madrugadas, cuando hasta el dolor se cansa de gritar, Elena se acostaba con las manos sobre su vientre y le hablaba en susurros al niño que crecía dentro de ella. Le contaba historias de su padre, ese soldado valiente que había amado tan puramente que incluso la muerte no había podido detener la fuerza de su promesa. Le describía los ojos claros como agua de primavera, la sonrisa tímida que heredó de una línea de hombres buenos, la delicadeza con que tocaba las cosas preciosas. Tu padre era especial, le susurraba mientras la luna llena se filtraba entre las nubes como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. No porque fuera perfecto, sino porque sabía amar sin condiciones, porque llevaba en el corazón una promesa tan grande que ni siquiera la guerra pudo romperla. Y tú, mi pequeño, eres la prueba de que el amor siempre encuentra una manera de triunfar, incluso cuando todo parece perdido. Cuando la guerra finalmente terminó y Europa comenzó a contar sus muertos mientras intentaba recordar cómo se construye la paz, Elena regresó a Estados Unidos llevando en sus brazos a un bebé, de ojos claros como el agua de primavera, igual que los de Samuel. Era un niño hermoso, con esa serenidad particular de los bebés que han sido deseados profundamente incluso antes de nacer, que han crecido envueltos en historias de amor y esperanza. Durante meses, Elena guardó el secreto como un tesoro que era demasiado frágil para compartir. Vivía en un pequeño apartamento en Boston, trabajando en un hospital civil, donde las heridas eran menos dramáticas, pero no menos reales. Huesos rotos, corazones partidos por pérdidas que la guerra había dejado a su paso. Familias que intentaban reconstruirse con los pedazos que habían sobrevivido a la tormenta. Cada noche, después de acostar al bebé en la cuna que había pintado de azul claro, como el cielo de Iowa que Samuel le había descrito, Elena se sentaba junto a la ventana, con una taza de té que se enfriaba entre sus manos mientras luchaba con la decisión que sabía que tendría que tomar tarde o temprano. ¿Tenía derecho a irrumpir en el dolor de una madre que lloraba a su hijo muerto? ¿Podría una mujer como Maggie Whittaker entender y perdonar las circunstancias que habían dado vida a ese niño? Pero cada vez que miraba al pequeño Samuel, porque así lo había llamado, por supuesto, como un homenaje al padre que nunca conocería, y veía en él esa sonrisa tímida que era como un eco de la que había iluminado las últimas horas de su padre, sabía que no podía guardar para siempre
el regalo que Samuel había dejado al mundo. Esa mujer que había criado a un hijo tan extraordinario, que había plantado en él semillas de bondad, tan profundas que ni siquiera la guerra había logrado arrancarlas, merecía saber que su amor había dado fruto de maneras que trascendían la muerte. Una mañana de octubre, cuando las hojas comenzaban a cambiar de color como suspiros dorados que decoraban las calles de Boston con promesas de nuevos comienzos, Elena tomó la decisión que había estado posponiendo durante meses. Empacó una pequeña maleta con lo esencial, arropó al bebé en la manta que había tejido durante las noches de insomnio y compró un boleto de tren hacia Iowa. El viaje fue largo, lleno de paradas en estaciones pequeñas donde el tren se detenía, como si también tuviera dudas sobre el destino final. Elena aprovechaba esas paradas para bajar al andén, respirar el aire fresco que olía a maíz y a posibilidades, y preguntarse una vez más si estaba haciendo lo correcto. Pero cada vez que el pequeño Samuel abría sus ojos claros y la miraba con esa confianza absoluta que solo tienen los bebés hacia quienes los cuidan, Elena sentía que una fuerza mayor que sus propios miedos la empujaba hacia adelante. La estación de Cedar Rapids era exactamente como se la había imaginado, pequeña, pintada de blanco, con bancos de madera donde algunas personas esperaban bajo un cielo que se extendía hasta el infinito, como una promesa de horizontes sin límite. Elena preguntó por la dirección de los Whittaker, y un señor mayor, con overoles manchados de tierra, le explicó cómo llegar, agregando con esa curiosidad gentil de los pueblos pequeños: ¿Es usted familia de Maggie? Esa mujer ha pasado por tanto desde que perdió a su muchacho. La casa de Maggie Whittaker era exactamente como Samuel Latah había descrito en esas noches de confesiones susurradas, pequeña pero acogedora, con cortinas de encaje en las ventanas que filtraban la luz como bendiciones suaves, y un jardín donde las rosas parecían crecer alimentadas por lágrimas de alegría, convertidas en recuerdos melancólicos. El porche tenía 2 sillas mecedoras, una ocupada por una mujer de cabello gris que miraba hacia el horizonte como si esperara ver aparecer algo que había perdido hace mucho tiempo. Elena se acercó lentamente, sintiendo que cada paso la llevaba hacia un momento que cambiaría para siempre las vidas de todas las personas involucradas. El pequeño Samuel dormía en sus brazos, inconsciente del peso histórico de ese encuentro, de las lágrimas y la alegría que estaban a punto de derramarse como ríos que finalmente encuentran el mar. Cuando Maggie levantó la vista y vio a esa mujer, joven que se acercaba con un bebé en brazos, algo en su corazón se aceleró de una manera que no había sentido desde el día en que Samuel partió hacia la guerra. Era como si una parte muy profunda de su alma reconociera algo familiar en esa escena, aunque su mente racional no pudiera explicar qué era exactamente. «¿Señora Whittaker?», preguntó Elena con voz temblorosa, sintiendo que las palabras que había ensayado durante semanas se desvanecían como humo en el aire tibio de esa tarde de otoño. «Soy Elena Parker. Fui la enfermera que cuidó a su hijo Samuel durante sus últimos días en Francia». Maggie se levantó lentamente de la mecedora, sus ojos llenándose de lágrimas que había aprendido a contener, pero que ahora se negaban a ser controladas. «Usted estuvo con él. Estuvo con mi Samuel cuando...». No pudo terminar la pregunta, pero Elena entendió perfectamente lo que quería saber. «Sí», murmuró Elena, acercándose lo suficiente para que Maggie pudiera ver los ojos del bebé que dormía en sus brazos. «Estuve con él hasta el final. Y él me pidió que viniera a verla. Me pidió que le dijera que cumplió su promesa, señora Whittaker, que encontró una manera de darle el nieto que tanto había soñado». El mundo se detuvo.
El viento dejó de susurrar entre las hojas de los árboles, los pájaros dejaron de cantar, incluso el tiempo pareció congelarse mientras Maggie procesaba las palabras que acababa de escuchar. Lentamente, como si estuviera en un sueño del que temía despertar, se acercó para mirar el rostro del bebé que Elena sostenía contra su pecho. Y allí estaban, los ojos claros como agua de primavera, la nariz pequeña y respingada, la forma de las cejas que era exactamente igual a las de Samuel cuando era bebé. Era como ver a su hijo resucitado en una versión diminuta, como si el universo hubiera encontrado una manera de devolverle algo precioso que creía perdido para siempre. «Es su nieto», susurró Elena, sintiendo que las lágrimas corrían por sus mejillas como ríos de liberación, después de meses de cargar sola con ese secreto. «Se llama Samuel, como su padre, como usted». Y con gestos suaves, colocó al bebé en los brazos temblorosos de Maggie, completando así un círculo de amor que había comenzado con una promesa susurrada en un porche de Iowa, y había viajado a través de océanos y guerras para cumplirse de la manera más inesperada. Maggie sostuvo a su nieto contra su pecho y sintió que algo que había estado roto dentro de ella desde la muerte de Samuel comenzaba a sanarse con una dulzura que no había experimentado jamás. El bebé abrió los ojos, la miró con esa curiosidad serena de los recién nacidos y esbozó algo que podría haber sido una sonrisa o tal vez simplemente una expresión de reconocimiento ancestral. «Cuénteme todo», murmuró Maggie, sin apartar los ojos del nieto que mecía suavemente entre sus brazos. «Cuénteme cómo sucedió, cómo mi Samuel logró cumplir su promesa incluso desde el otro lado de la muerte». Y Elena se lo contó todo. Cada detalle, cada conversación, cada momento de esas 3 noches que habían cambiado el curso de sus vidas para siempre. Le habló del amor puro con que Samuel había mencionado su nombre, de la promesa que llevaba clavada en el corazón como una estrella guía, del acto de gracia que había convertido su muerte solitaria en algo hermoso y lleno de propósito. Maggie escuchó sin juzgar, sin hacer preguntas incómodas, entendiendo instintivamente que lo que había sucedido entre Elena y su hijo trascendía las explicaciones racionales y entraba en el territorio sagrado del amor que se manifiesta de maneras que el mundo no siempre puede comprender. Lo que importaba no eran las circunstancias, sino el milagro. Su hijo había encontrado una manera de cumplir su promesa, de darle la continuidad que tanto había deseado. «¿Se quedará?», preguntó Maggie cuando Elena terminó su relato, mirándola con ojos que brillaban con una esperanza que no había sentido en años. «¿Se quedará para ayudarme a criarlo? Este niño necesita una madre, y usted es la única persona en el mundo que entendió a mi Samuel como yo lo entendía». Elena había llegado a Iowa pensando que entregaría al bebé y se marcharía, cumpliendo así su parte en esa historia extraordinaria. Pero mirando a Maggie sosteniendo al pequeño Samuel con esa mezcla de ternura y asombro, sintiendo el peso de la gratitud y el amor que emanaba de esa mujer que había perdido todo y acababa de recuperar la esperanza, supo que no podía irse. No podía abandonar a esa familia que se había formado de la manera más inesperada, unida por un hilo invisible tejido con promesas, sacrificios y amor que trascendía todas las barreras. «Sí», susurró Elena, sintiendo que por primera vez desde que había regresado de la guerra tenía un hogar verdadero. «Me quedaré». Y así, en esa pequeña casa de Iowa, donde el tiempo parecía moverse más lentamente y las tardes se estiraban como suspiros dorados, se formó una familia que nunca habría existido sin la guerra, sin la pérdida, sin un joven soldado que amó tan puramente que incluso la muerte no pudo detener la fuerza de su promesa.
Los años que siguieron fueron una sinfonía silenciosa de pequeños milagros cotidianos. Elena aprendió a hornear el pan que le gustaba a Maggie, a tender la ropa en el patio trasero, mientras el pequeño Samuel gateaba entre las flores que su abuela plantaba cada primavera como actos de fe en el futuro. Maggie enseñó a Elena los secretos de ese jardín que había sido testigo de tantas generaciones de Whittakers. Le mostró cómo hablarle a las rosas para que florecieran más hermosas, cómo leer las señales del cielo para saber cuándo iba a llover. El niño creció rodeado del amor de dos madres que habían encontrado en él una razón para sanar heridas que parecían incurables. Cuando cumplió 5 años y comenzó a hacer preguntas sobre su padre, ellas le contaron la historia de un soldado valiente que había amado tanto a su abuela que le había regalado el tesoro más grande del mundo, un nieto que llevaría su nombre y su sonrisa hacia el futuro. Le hablaban de promesas que trascienden la muerte, de amor que encuentra caminos imposibles, de cómo a veces la vida nos sorprende con regalos envueltos en lágrimas que después se convierten en las alegrías más profundas. El pequeño Samuel escuchaba esas historias con los mismos ojos claros de su padre, asintiendo solemnemente como si entendiera que era parte de algo más grande que él mismo, de una cadena de amor que se extendía hacia el pasado y hacia el futuro, como un río dorado que nunca se seca. Los domingos, las 3 generaciones caminaban hasta el cementerio donde habían colocado una lápida simbólica para Samuel padre, aunque su cuerpo descansara en tierra francesa junto a tantos otros jóvenes que habían dado sus vidas por la libertad. El pequeño Samuel dejaba flores silvestres sobre la piedra gris y susurraba palabras que solo él y su padre muerto podían entender, mientras Maggie y Elena se tomaban de las manos y agradecían en silencio por el milagro de tener ese pedacito de él caminando junto a ellas. La historia de las 3 personas que vivían en la casa pequeña con cortinas de encaje se convirtió en leyenda susurrada en el pueblo. Los vecinos hablaban con reverencia de la enfermera que había cruzado el país para cumplir la promesa de un soldado muerto, de la madre que había encontrado a su hijo perdido en los ojos de su nieto, del amor que había vencido a la guerra de la manera más silenciosa y hermosa posible. Y cada noche, cuando las estrellas se encendían sobre esa casa donde ahora vivían 3 generaciones unidas por el milagro del amor que trasciende la muerte, Maggie contaba al pequeño Samuel historias de héroes que no necesitaban armaduras ni espadas, sino solo corazones suficientemente grandes para amar más allá de las circunstancias. Le hablaba de su padre, que había sido el más grande de todos los héroes, porque había logrado plantar una semilla de vida justo en el momento en que la suya se apagaba. Elena, sentada junto a la ventana mientras bordaba pequeñas camisitas para el niño que crecía tan rápido que parecía estar corriendo hacia un futuro lleno de promesas, sonreía escuchando esas historias que se habían convertido en el latido constante de esa casa. Había aprendido que el amor verdadero no siempre tiene la forma que esperamos, que a veces llega disfrazado de tragedia, envuelto en circunstancias que jamás hubiéramos elegido. Pero cuando es verdadero, cuando nace del deseo genuino de hacer feliz a otro ser humano, cuando se planta en tierra regada con lágrimas de compasión y se riega con actos de misericordia que trascienden toda lógica, ese amor encuentra maneras de florecer incluso en los terrenos más áridos, de crear belleza incluso en medio del dolor más profundo. La promesa de Samuel había sido cumplida de una manera que ninguno de ellos hubiera podido imaginar. Su madre tenía su nieto, su hijo tenía una familia que lo amaba incondicionalmente, y Elena había encontrado un propósito que llenaba todos los vacíos que la guerra había dejado en su alma.
3 vidas que habían sido tocadas por la tragedia se habían unido para crear algo hermoso, algo que honraba la memoria de un joven soldado que había amado tan puramente que ni siquiera la muerte había podido detener la fuerza de su promesa. Y así, en esa pequeña casa de Iowa, donde el tiempo parecía susurrar secretos de esperanza, donde las rosas florecían alimentadas por lágrimas transformadas en gratitud, donde las tardes de verano se estiraban como abrazos que no quieren terminar nunca, la historia de Samuel siguió viva. No como una tragedia de guerra, sino como un testimonio del poder del amor, para transformar hasta las circunstancias más dolorosas en milagros silenciosos, que cambian para siempre el curso de nuestras vidas. Porque al final, querida amiga que me has acompañado en este viaje del corazón, todos tenemos promesas guardadas en lo más profundo de nuestro ser, promesas que parecen imposibles de cumplir cuando las tormentas de la vida nos golpean con vientos que parecen capaces de arrancar de cuajo hasta los árboles más fuertes. Pero el amor verdadero, ese amor que nace de la compasión y crece en la tierra fértil de la misericordia, siempre encuentra una manera. Ahora que hemos compartido este camino juntas, que hemos llorado y sonreído con Samuel, Elena y Maggie, imagina qué otras historias de amor que trasciende lo imposible están esperando a ser descubiertas. Suscríbete para no perderte el próximo susurro del corazón que te recordará que los milagros existen. Compártelo con esa amiga que necesita recordar que el amor siempre encuentra una manera. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué promesa guardas en tu corazón que merece ser cumplida? Porque tu historia también importa, y el amor que llevas dentro también tiene el poder de cambiar el mundo, un corazón a la vez.